Mesa. Rafa, bienvenido hoy, precisamente dándole gracias a Dios por tu visita, por tu compañía, porque sabemos que hay muchas personas que están esperando ese testimonio tuyo y esperamos que la gente lo reciba de esa forma como tú lo quieres dar, como el Señor se va a obrar hoy en ti. Esperamos eso. Eh, una de las cosas que siempre nos ha llenado a nosotros de gozo, el saber que tú estás hoy con nosotros, que estás aquí, que el Señor está orando en ti. Dinos una cosa, Rafa, ¿cómo es el día de hoy para ti? ¿Cómo te sientes hoy al estar aquí con todos nosotros aquí, esperanzados, con el corazón abierto para alimentarnos de todas estas bendiciones que nos traes hoy en el día? Buenas tardes, gracias. Mira, es una felicidad indescriptible para mí. En un principio esto para mí era difícil y me daba miedo, porque lo que vengo a contarles, el testimonio de una vida que fue en un tiempo de amargura y que hoy es de resurrección, me llenaba de miedo por temor de fallarle de nuevo al Señor. Pero ahora para mí es un momento de felicidad, poder llegarle a todas las personas en el mundo, no solamente los que están acá, sino en el mundo, a mostrarles un mensaje de esperanza, de amor, sobre que es la misericordia infinita de Dios con un ser humano, cuando le abre el corazón. Está precisamente con ese corazón abierto, Rafa, esperando este testimonio de vida tuyo, de, de gloriarte en el Señor precisamente. Esas personas, esos niños que precisamente que nos interesan mucho, que es el futuro de Colombia, el futuro de nuestro país, el futuro del mundo. Por eso Jesús decía, dejad que los niños vengan a mí. Ese testimonio directamente a los niños, ¿qué nos puedes decir para ellos, Rafa? Mira, el Señor me muestra, yo cada que empiezo, si oyes, dice, Señor, abre mis labios, para mi boca proclamar tu alabanza. Yo simplemente le cedo mi boca al Señor para que Él se proclame. Y dentro de los niños yo siempre les muestro. Yo primero me daba miedo contar esto a los niños. Hasta que un día me tocó en Medellín, en el Coliseo San José de Palermo. Yo tenía mucho miedo porque había muchos niños. Pero cuando terminó encontré que no había hecho nada malo, sino todo bien. Cuando un poco de niños se acercaron, niños y niñas me decían, ¿nos permite darle un beso? La pregunta era ¿por qué me querían dar un beso? Y me dijeron, porque usted era muy malo y Dios lo volvió bueno. Entonces, si hasta un niño entiende eso, ¿cómo no le va a servir para un grande? Yo soy enamorado de los niños. En Medellín trabajo en el Parque de Bolívar y en la orilla del río, precisamente con todos esos niños marginados, con todos los indigentes, mostrando el amor de Dios que Él un día tuvo conmigo. Gracias, Rafa. Bueno, vamos a prepararnos precisamente para escuchar este testimonio de Rafa y esperamos que todos lo disfrutemos y abrimos nuestro corazón a Dios en estos momentos. ¿Tú crees que nosotros por amor? No, nosotros no conocemos sino el amor humano y no el tuyo. Danos ese amor para algún día no ofenderte. Entonces, mire, eso empezó a darme a mí mucha rabia y a coger un odio. Mire, ¿dónde empiezan los odios, gente? Sobre la religión. Papá decía que el que cumpliera 21 años, o sea, fuera hombre, cuando sea grande podía hacer lo que quisiera, o sea, lo que se le diera la gana. Y yo por ahí desde los 5 años estaba queriendo ser de 21 años. ¿Para qué? Porque me hice esta promesa. Cuando yo sea grande, nunca volveré a entrar a una iglesia y nunca más volveré a rezar. Y qué va de Dios ni qué carajo. Ese Dios es muy malo. Bueno, debido a esa educación, yo era el mejor estudiante. Yo tengo un sobrinito que me recuerda mucho mi niñez, mi infancia. Lo quiero mucho, entonces yo le cuento, le digo, Osquitar, vea, todo lo que usted le está pasando le pasó a mí, pero usted tiene un tío que le está diciendo todo esto para que no llegue a vivir la desgracia que yo viví. ¿Qué pasa? Que para mí, 4,5 en calificación se basaba de 1 a 5, y 4,5 para mí en calificación era un fracaso.
Yo sí fui siempre el ganador, el mejor, yo quería siempre 5. Yo recuerdo cuando terminé mi primaria en Medellín, que en mi escuela, que se llamaba la Preparatoria Julio César García, pertenecía a la Universidad de Antioquia, el mejor alumno de esa escuela iba becado a la Universidad de Antioquia, y yo me gané esa beca. Pero mi papá no me dejó entrar a la Universidad de Antioquia, me mandó a la Normal Nacional de Institutores, porque mi papá quería que yo fuera un profesor. Y que fuera eso, que en la Universidad de Antioquia, que hacían mucha huelga y tiraban mucha piedra. Total de que ese hecho de ser el mejor del colegio y el niño aplicado por la obediencia a ese padre por miedo, hoy en día comprendo que no era por respeto, sino por miedo, me llamó a que en el barrio me pusieran un apelativo, el bobo del barrio, y otras expresiones. Pero yo era el bobo del barrio, yo era el no sé qué del barrio, o sea, el bobito. Y empezó un resentimiento con todos esos pelados de la edad mía, a decirles, tranquilos, cuando sea grande van a ver. O sea, ese deseo de ser grande, para desquitarme de todas esas rabias que tenía. Cuando sean grandes van a ver quién es el bobo. Ya ese otro resentimiento. Otro resentimiento. Mi padre nos enseñó a los hombres, hijos hombres, que los hombres no lloran. Los hombres no lloran, y ahora sigo oyendo eso. Y yo buscando en todos los tratados de filosofía, teología, moral y todo, porque por todo, busquen y verán, ¿dónde dice que los hombres no lloran? En ninguno, en ninguno. Somos humanos y sensibles como las mujeres, somos hechos de lo mismo. Ese egoísmo, esa soberbia es lo que muchas veces pone a un hombre a que no llore. Y hoy en día uno ve que hay mujeres que también no lloran, pero no lloran es por egoísmo, por soberbia, por pena, pero hay que llorar. Mire, y sobre todo cuando estén en los grupos de oración, muchas veces que los cogen esos momentos en que ustedes empiezan a llorar, lloren, que es pura sanación y liberación. Es la forma en que Dios se manifiesta más en las sanaciones y liberaciones, por las lágrimas, por las lágrimas. Entonces eso de que los hombres no lloran, mis hermanos eran más llorones que quién sabe qué, pero yo sí fui muy obediente y yo no lloraba. Entonces mi papá aprovechó esto para aumentar las subiendas en la entrada. O sea, eso nos favorecía, porque por un planazo que me pegara a mí en la espalda o un pretinazo había carnita. No es que él apostaba en esa época, por decir algo, 50 centavos, que era un platal, unos billetes que llamaban yeritas, un platal, y me pegaba un planazo, porque le decía, póngale allá, apuesto que le saco sangre, y yo estaba descuidado y venía y me pegaba un planazo, y yo apenas, yo bufaba, no lloraba, y él me abrazaba. Oiga, miren la ignorancia, ese señor me abrazaba, yo, es un berraco y tal, así es que yo lo necesito. Pero no sabía ese señor que en ese niño se estaba formando, era un odio tremendo hacia él, otro resentimiento. Cuando de repente mi vida cambia. ¿Por qué mi vida cambia? Porque yo fui grande a los 13 años. ¿Por qué fui grande a los 13 años? Porque a los 13 años ese señor de que le estoy hablando, mi padre, falleció. Pero yo recuerdo el día antes de fallecer, cuando le pedí la bendición para ir al colegio, le dije, papá, deme la bendición que voy al colegio. Anteriormente se pedía la bendición, ahora hay pocos todavía que tenemos esas costumbres. Mire, yo con casi 60 años y a una viejita de 90 años siempre, mamá, la bendición, y me le arrodillo a mi madre para que me dé la bendición. Y la llamo por teléfono y lo primero es la bendición. Siempre, esa costumbre nunca se me quitó. Y entonces le pedí la bendición para ir al colegio, porque lleva 3 meses. Cuando me dice, hospitalizado, me dice, usted no va más al colegio. Mire, yo bien resentido que estaba con mi papá, cuando me dice que no voy más al colegio, me dio rabia. Le dije, ¿cómo así que no voy a ir al colegio? ¿Usted por qué dice eso? Usted me dijo que la única herencia que nos iba a dejar era el estudio, porque nosotros fuimos muy pobres y muy humillados, aguantamos mucha hambre. Y yo quiero hacer algo para nadie me vuelva a humillar.
Y ahora usted me dice que no es, cuando me dice, es que yo muero hoy, hijo, y quiero hablar con usted, muchas cosas. Entonces me quedé, empezó ese señor, mi padre, a hablar conmigo, y ese día descubro una cosa: el que me ha dicho toda la vida que los hombres no lloran, se le sale una lágrima por acá, y empieza a llorar. Eso para mí fue algo que me impactó. ¿Por qué si los hombres no lloran, este hombre está llorando? ¿Por qué está rompiendo una cosa? Pero cuando empezó a decirme, yo quiero que usted me perdone, y me abrazaba y lloraba, perdóneme, yo nunca quise ser así. Yo es que la única esperanza la he tenido en usted, mi hijo. Usted es el único que me ha probado todo lo que yo deseaba. Yo le pegaba no era porque, sino porque veía para probar la berraquera suya. Perdonen la expresión, pero así es. Yo nunca le pregunté pero ¿por qué nunca me llevaron al bosque? Era el bosque donde iban la familia. ¿Por qué en todas estas fotos de la familia nunca estoy yo? Porque a mí me dijo, porque es como usted era el único, era el mayor de los hombres, pero no el mayor de todos, las hermanas eran las mayores. Usted es el mayor y usted es el único serio, entonces yo lo tenía que dejar aquí cuidando la casa. Y yo siempre decía era que yo no era hijo de ellos, que era que a mí me habían regalado. Mire que hasta tanto llegó el odio, que yo llevo el mismo nombre de mi padre y yo decía que yo no era hijo de él. Después con el tiempo, después de que murió, descubrí que detrás de mí había habido otro Rafael anterior y que había muerto, y dije, y reemplazo para acabar de ajustar. Entonces anotaba más eso. Entonces me pidió perdón por todo eso, y yo le dije que sí, que lo perdonaba. Y efectivamente ese día murió ese señor, mi papá. Al otro día me di cuenta que no había perdonado. Porque pasaba mi mamá, lloraba, cada cual ustedes han visto en un velorio como los hijos, las personas que muchas veces lloran, hasta quiebran, y mi mamá y todo, y lloraban, y muchos vecinos que lo querían, y yo pasaba y miraba el cadáver y decía, no, mira, es que siquiera te moriste, viejo desgraciado, para mis adentros. A los 20 días más o menos, 15 o 20 días de haber muerto mi papá, me llamó un amigo de él, pasaba yo, estaba en un bar, Rafita, venga. ¿Qué hubo, Mario? Venga, éntrese para que nos tomemos unos aguardientes, unos guaros, porque usted tiene que ser como Trompilizo, que se los tomaba doble. A mi papá le decían, es que Trompilizo. Entonces, y mi papá, y ojo, hago esta acotación, mi papá no fue alcohólico. Yo no lo vi borracho, nunca. Pero mi papá era una persona que lo pasaba, entonces, don Rafa, ¿se va a tomar un trago? Entonces él decía, sí, pero doble. A mí no van. Entonces mi papá, si le recibía un trago a una persona, tenía que ser un aguardiente doble. Pero mi papá era una persona que se tomaba 2 aguardientes y luego se iba. Bueno, que tenga muy buen día. Bueno. Venga, pero se va a ir iniciado. Y mi papá decía, es que yo no vine a emborracharme. Yo le recibí el trago para mostrarle que es que... pero yo no vine a emborracharme. Y mi papá se sentía orgulloso de este hombre porque este niño se cometió un error también en las casas. Ojalá si lo cometen, que es a los niños. Hay una fiesta y entonces cogen a un niño y el niño, porque usted sabe que el niño es curioso, y le dan cervecita. Otra vez le dan aguardiente. 2, 3, y de pronto el niño empieza, y al otro día como gozan, ay, le dimos y se emborrachó y tal cosa. Mire, un error grande. Usted no sabe si ese niño o esa niña están predispuestos a contraer una enfermedad que se llama alcoholismo. Y que esa enfermedad, cuando agarra a una persona, es incurable. Entonces mi papá se sentía orgulloso porque a su hijo no le gustaba ni siquiera el trago. Y ese día mi respuesta al Señor fue, yo no bebo, no me gusta el trago. Pero él me dijo una cosa que cambió mi vida, me dijo, es que el trago es para hombres. El trago es para machos, para grandes, y yo quería ser macho y ser grande, entonces me tomé ese trago, donde comenzó la tragedia que les voy a contar. Yo me tomé ese trago, me supo muy maluco, y hoy sigo discutiendo con las personas.
Personas que hablan es que el guarito como es de bueno, eso es mentiras. A mí no me vengan a decir que un trago de ron es bueno o que un trago de aguardiente es bueno, porque si no, no viera la gente hacer esos gestos tan horribles que hacen. Eso no es bueno. Lo bueno del trago son los efectos. Ojo, los efectos, porque las consecuencias a veces son horribles, pero los efectos del trago sí. Yo cumplí el pasado 12 de agosto, cumplí 28 años de no tomarme un trago. Hace 28 años yo no me tomo un trago. Sin embargo, yo sé que si me tomo un trago hoy, no sé cuándo volveré a parar. Porque yo padezco de la enfermedad del alcoholismo. Esa enfermedad está detenida por un día. Hay mucha controversia en eso. Muchas veces hablando con mi hermano, usted es un predicador y todo, y dice, y Cristo sana y ha sanado por medio de su oración y todo, y entonces usted, ¿por qué dice que usted, padre, el Señor lo sanó ya? Le dije, el Señor me sanó. No, pero es que nosotros hemos aprendido en la comunidad que el alcoholismo fue la enfermedad que Dios se guardó para él, y por eso no nos sana, detiene la enfermedad por un día. Siempre y cuando, todos los días, esté entregándole esa enfermedad a él. Hoy no bebo por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. No por mi berriondera, por la gracia de Dios. Y si hoy termino bien el día, mañana tampoco beberé. Pero no me puedo preocupar por mañana porque no ha llegado. Yo aprendí a vivir una cosa, el presente, el ahora. Porque es que yo no sé si dentro de un minuto estoy vivo. Miren lo que me atrevo a decir. Porque es que el dueño de la vida es Dios. O yo no sé, de pronto si mañana estoy vivo. No sé. O sea, el dueño de la vida es Dios. Entonces, ¿para qué me preocupo por algo que no ha llegado? Y la otra cosa que no vivía, y eso es lo que vive el ser humano. El ser humano hoy en día vive en estas condiciones. El ser humano vive, vea, un ayer que ya no tiene cambio y un futuro que no ha llegado, y lo único que le pertenece, que es el hoy, no lo vive por estar viviendo en esos dos estados. Lo que me hizo aquel ayer y que iré a hacer mañana. ¿Y por qué no vivimos hoy lo mejor? ¿Por qué no vivimos hoy lo mejor? El hecho de que este fue infiel, si yo lo llevo aquí, lo único que vivo es sufriendo por eso, y eso ya pasó y ya no tiene cambio. Lo que pasó. Y si me será infiel mañana, no sé porque no ha llegado. Entonces, ¿por qué no me alegro con que me sea fiel hoy? Y lo vivo. Y entonces lo amo hoy y le doy el amor de hoy. Y eso lo perdono y lo olvido. Porque cuando a él lo subieron a este madero, la primera palabra que gritó fue: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El perdón. El perdón. Entonces, ¿qué pasó? Que yo me tomé esos tragos. Al tercer trago, más o menos, ese café estaba lleno de niños, de esos que decían que yo era el bobo del barrio. Claro, ¿cómo no iba a estar lleno? Había una novedad. Es que el bobo del barrio está metido en un bar y está bebiendo. Eso había que verlo. Pero ese bobo del barrio empezó a mirar una vitrina, a mirar a esos niños y a mirar una vitrina, como han visto en muchas partes. Esa vitrina tenía lo que llamamos aquí fritos. Tenía chuletas de cerdo, tenía huevos, papas rellenas. Pero ese niño no estaba mirando ni chuletas de cerdo, estaba mirando un enorme cuchillo que había ahí. Cuando don Mario le dijo: Rafita, ¿qué? ¿Quiere una chuletica? Le dije: no, miren los efectos del trago. Yo no quiero chuleta, no quiero nada. Yo quiero ese cuchillo porque le voy a dar chuzo a todos esos que hay allá para que vean que yo no soy ningún bobo. Y entra el diablo en su acción. Este señor se metió la mano acá, sacó un revólver calibre 38, mi hueso, recuerdo muy bien, y me dijo: tome este revólver, hermano.
Usted no necesita cuchillo, este revólver, y usted nadie se va a volver a volar. Y ese niño se metió ese revólver y siguió tomándose sus tragos. Al otro día despertó ese niño con un dolor de cabeza tremendo y que todo daba vueltas y una sed tremenda, llamando a la mamá. Mamá, 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 dame agua, dame algo, que tengo mucha sed. Y apareció ese señor con una totumada de guarapo. Allá lo llaman chicha, guarapo de cáscaras de piña, heladita, muy buena. Y me la tomé y me niveló eso un poquito porque es alcohol fermentado. Cuando miré así el techo, noté una cosa, que ese techo no era el de la casa mía. Le dije, don Mario, ¿dónde estamos? Esta no es mi casa. Y me dijo, no, que no estamos en su casa, estamos en Fredonia, estamos aquí en la finca de papá. ¿Y qué estamos haciendo aquí en la finca de su papá, don Mario? Y me dijo, ¿usted no se acuerda lo que hizo anoche? No, don Mario, no me acuerdo. Me dijo, saca el revólver, que es que no lo he podido quitar. Entonces yo llegué en ran, me saqué el revólver y lo tenía bien metido. Me dijo, sáquele las balas. Yo no sabía manejar un revólver, entonces trataba de jalarle el tambor. Entonces me lo quitó él, lo manipuló, que él sí lo... y volteó el tambor y salieron 6 vainillas vacías. Y yo, ¿qué pasa? Me dijo, que usted anoche hizo tiro al blanco, disparó ese revólver 6 veces contra todas esas puertas donde están todos pelados, y que ninguna bala se perdió, porque hay 4 muertos y 2 heridos. Usted mató 4 niños, me convertí en un asesino. Me dio mucho susto, y hoy en día comprendo por qué no lloré. Si a mí mi papá no me hubiera dicho que los hombres no lloran, yo creo que el susto me hubiera puesto a llorar. Pero no, yo lo que me dejó es susto. ¿Y ahora qué hago, don Mario? Y me dijo, no, tranquilo, tómese un guarito, y me dio un aguardiente. Vea, era tanto el susto que tenía, que ese aguardiente ese día sí me supo bueno. Pues o no, tal vez no me supo bueno, pero no sentí ese amargor ni nada, porque cuando me lo tomé, empezó en mí lo que se llama el mundo del alcohol. Descubrí que con el alcohol yo podía beber y a mí no me importaba nada, y que me daba valor, y yo quería ser grande, y me dediqué al mundo del alcohol. Pero le hice una pregunta a este señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y me dijo, no, quédese en la finca haciendo polígono, vea, hay balas por bultos, porque habían cajadas de balas, y ahí hay botellas, y ahí hay muñecos. Cuando usted ya esté experto en tirar, vamos para Medellín, para que empiece a vivir bueno, para que todo el mundo lo respete y para que consiga mucha plata. Y yo entrené 3 meses, 3, 4 meses, polígono. Cuando salí de esa finca, yo fui uno de los pistoleros más famosos de Medellín, más peligrosos, no de Medellín, del mundo. Del mundo, porque yo anduve con un mercenario que hasta película le sacaron, un venezolano, amigo mío, Carl Gil Ramírez, el Chacal. Él y yo anduvimos haciendo atentados por todo el mundo. Total de que yo vine acá a los 3 meses y este señor me presentó con la crema innata del delito en Medellín. Eran los dueños de los bancos, los principales asaltantes de banco de Medellín. Hace como 4 meses estuve conversando en Bogotá con uno de los que fue más famoso aquí en Medellín y que está en Bogotá ahora porque ya está libre. Le decían el Mono Trejos, Néstor Trejos Marín. Y habían otros delincuentes, que el Pote Zapata, todos esos ya eran señores un poco de más edad, pues yo era un niño. Y con ellos empecé una vida de asaltos bancarios. Yo mi primer asalto bancario lo hice en Medellín, debajo de una clínica que se llama la Clínica Soma. Había un banco que llamaba el Banco Industrial Colombiano. Y en ese asalto le quité la vida a un agente de la policía. Y de ese asalto me quedaron 28.500 pesos. Y le llevé toda esa plata a mi mamá, porque miren qué tan plata le era, que la casa más grande del barrio valía 1.200 pesos, una casa de 3 pisos. Y yo le dije, mamá, vea, era una millonada, solamente va a tener para comprar esa casa, sino toda la manzana. Pero esa pobre mujer cayó
le dio un ataque y la llevaron a una clínica. Yo decía que pagaba todo, decía mi tío, no va a pagar usted nada, usted manchó el nombre de la familia. En la familia de nosotros no han habido ni ladrones ni asesinos. Y eso es usted. Espere que despierte su mamá, o sea, la hermana de él, que él era tío mío, y ella le dirá qué es. Entonces yo en mis adentros pensé, no, pobrecita, este es que no sabe. Pero mi mamá, es que pobrecita la viejita, fue tanta la emoción, ella nunca había visto, y que yo, claro, es que eso le da un ataque a cualquiera. Pero ella ahora va a comprender, más cuando yo le cuente que nadie más nos va a volver a humillar, que vamos a tener mucha plata, que yo voy a ser el dueño del mundo, porque yo ya sé cómo se consigue la plata. Mi mamá se va a alegrar mucho. El impacto fue lo que la perjudicó. Resulta de que cuando despertó mamá, cuando volvió en sí, dijo el médico, ya la señora volvió en sí, pueden pasar a hablar con ella. Y ahí mismo llega mi hermana mayor, Beatriz, y mi tío, y me dicen, vaya usted primero a ver qué dice ella. Ah, el orgullo, sí, ahora sí, con la plata, ahora sí. Va a decirle, mamá, no se asuste, que es que esa plata, a volvérsela a dar. Y yo cuando llegué, la miré y no me dejó hablar. Cuando me dice, hijo, quiero que se vaya donde yo nunca vuelva a saber de usted, no nos haga más daño. Váyase lejos de aquí, donde nosotros no lo veamos. Para mí eso fue lo más duro de mi vida. Y vino un resentimiento nuevo contra mi madre y contra mis hermanos. Como decía yo, desgraciados, desagradecidos, no saben que esto lo estoy haciendo es por ellos. Pero hoy en día, que estoy, mientras vuelvo para el monasterio, estoy conviviendo con mi mamá, una casita muy vieja, y ahora con estos inviernos se caen a veces pedazos de pañete, o sea, uno ve que todavía hay pobreza, ¿cierto? Y impotente. Y mi mamá me dice, no, ponemos una ollita y apenas escampe, y luego usted se sube y coge la gotera. Y yo viví en los mejores apartamentos del poblado, tuve varios edificios, tuve una hacienda de 2.500 hectáreas, con más de 5.000 cabezas de ganado, 7 laboratorios, tuve hasta helicóptero, avionetas, tuve de todo. Y hoy viendo a mi mamá, ¿por qué? Me siento orgulloso de mi madre y mis hermanos. No me recibieron un peso mal habido. Hoy en día yo vivo por mi madre, con mi madre y mis hermanos, y así sea monje. Y yo fabrico estas cositas, yo vendo los rosarios, yo vendo un poco de cosas, ¿cierto? Vendo libros y todo eso, para ver por ellos. Y en mi casa no falta nada. Yo vivo hace 17 años de la misericordia de Dios, no pidiendo limón, no vendiendo todo eso. Y en mi casa, mire, yo pago 350 mensual de servicios, Con 200.000 tengo que gastar mensual de una droga a mi mamá, 200.000 una droga a mi hermana, fuera de la comida, fuera de que a veces necesitan que un zapatico y esto, y allá no falta nada. Todo lo da Dios, todo lo da Dios. Vendiendo mis cositas, y a veces hay personas que también, porque fuera de eso, yo trabajo en Medellín, en el Parque Bolívar y en la orilla del río, con los indigentes. O sea, ustedes en Medellín no me encuentran sino en el Parque Bolívar, y siempre encontrarán a Rafael o hablando con una prostituta, o hablando con un homosexual, o con un ladrón, o con un bazuquero, o con unos niños de esos chupando sacol. Muchas veces lo van a ver sentado con 4 o 5, ellos ahí, ellos comiéndose un pollo, y yo hablándoles y riéndose, ni llorando esos pelados y todo. ¿Por qué? Porque es mi labor. Porque si Dios no me despreció a mí, a ellos menos. Me es triste ver cómo a veces, es que sirviéndole a Cristo, nos paramos en un parque y empezamos a leer esta carta de Pablo que dice que no se engañen, ni los ladrones, ni las prostitutas, ni los homosexuales, ni los alcohólicos entrarán al reino de los cielos. Si a mí me hubieran dicho eso hace 28 años, yo no estaba aquí.
Hace 28 años yo había salido de una caleta, me había consumido en alcohol, droga y promiscuidad, casi 10 millones de pesos, hace 28 años. Y me sacaron a las patas y me dijeron, vaya, siga robando para que vuelva. Y en medio de esa desesperación y de esa ansiedad, yo me senté en el Parque Bolívar, me senté y empecé: si existes, ayúdame. A ese Dios, si existes, ayúdame. Pero otra parte de mí, venía una señora, en esa la gente andaba con alhajas, con unas alhajas de oro, y dije, ahí, le quito esas alhajas y me voy de nuevo para allá. Y entonces estaba en este dilema, que Dios me ayudara, bueno, o sea, la lucha entre el bien y el mal. Y Dios me escuchó porque alguien pasó y me dijo, yo estaba agachado, es que lo miré, hermano, Dios te ama. Yo me quedé mirándolo, ¿qué? Me dijo, Dios te ama. Y le dije yo, a mí. Y me dijo, sí, Sata, a vos. A mí me decían Satanás. Y le dije, a mí, a Satanás. Satanás, a vos Dios te ama y te ama mucho. Y yo me quedé mirándolo. Y el tipo caminó. Y por ahí a los 15 pasos volvió, volteó y me, te ama, recuérdate. Y yo me paré de ahí. Y dije, que se vaya su señora con sus cadenas. Vamos a ver si Dios sí me ama. Vamos a ver si Dios sí me ama. Y entonces ahí inició una esperanza. Yo seguí mucho tiempo en el asunto del alcohol, de la droga, del sicariato, tanto que llegué a trabajar en los carteles de la droga. Por eso es que tuve tanta plata. Yo fui el primer guardaespaldas que tuvo un señor que se llamaba Pablo Escobar Gaviria, cuando aún era concejal de Medellín. Nos conocimos robando carros, porque él fue jalador de carros conmigo. Después Pablo resultó un fuerte del narco, y entonces me llamó a mí a que trabajara con él. A mí me tocó a ese señor prepararle más de 200 jóvenes así. ¿Cuántos años tiene usted? 14, 12, 13, 14, 15 y 16 años. Preparárselos de sicarios, enseñarlos a asesinar a una persona como se mata un perro. Luego de eso, él me recomendó, ahí fue donde conocí al Chacal y internacionalmente. Yo recuerdo que la primera misión mía fue en Venezuela, ahí fue donde conocí al Chacal. Ese gobierno era de uno que dicen que es colombiano, Carlos Andrés Pérez, pero el presidente de Venezuela iba a ser una persona, como decir aquí cuando Galán, ese se llamaba Renio Tolina, y a mí me pagaron gente grande del poder de allá para asesinar a ese señor. Y luego anduve por Alemania, Francia, por donde me llamaban, ganando mucha plata. Pero el alcohol y la droga en mi camino, Y eso me empezó a llevarme a centros hospitalarios, por sobredosis y todo. Y en Puerto Rico, después de salir de un centro hospitalario, me dijeron que la única solución mía estaba en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y conocí esa comunidad. Ya la había conocido aquí en Colombia, pero no había hecho caso. Y allá, cuando fui a ese grupo, alguien me dijo que allá estaba el que me iba a solucionar todo el problema. Yo quise buscar el psicólogo o el psiquiatra, cuando me dijeron que no, porque yo dije, ¿es ese señor? Me dijo, no, como lo veía también vestido, o es aquel, no.
Me dijo, no, es que él no, ni siquiera se deja ver. Y entonces, ¿cómo me va a solucionar eso si ni siquiera se deja ver? Y me dijo, no, es que él no se ve, se siente. Le dije, ¿quién es? Y me dijo, Dios. Y ese día para mí, en ese momento, fue una noticia triste, porque yo no creía en Dios. Entonces yo le dije, ¿cómo? Me dijo, que Dios, a pesar de que esos años antes me habían dicho que Dios me amaba, yo seguí en la duda. Le dije, gracias, no me sirve. Cuando me fui a retirar, vino el Señor y me puso la mano en el hombro y me dijo, joven, le tengo una noticia buena. Y dije, ¿cuál es la noticia, Señor? Me dijo, que puede que usted no crea en Dios, pero Dios cree en usted. Y yo me quedé en pensativo, ¿cómo así que Dios cree en mí sin yo creer? Usted no vino aquí, Dios lo trajo. A usted un médico le dijo que viniera aquí, pero si usted le hubiera dado la gana no había venido, pero Dios lo trajo aquí. Y me acordé de la vez esa en el Parque Bolívar, cuando yo le había dicho a él, si existes, ayúdame. Porque yo recuerdo que ese día dije, pero sí se demoró mucho para traerme aquí entonces. Sin embargo, le dije, entonces, ¿qué podemos hacer? Y me dijo, es que aquí inventamos a Dios. Le dije, ¿cómo así que lo inventamos? Y yo, sí, va. Aquí le hablamos de un poder superior, por el momento. Pero luego, cuando Él entre en su corazón, ya será Dios. Dios como usted lo entienda. Por el momento lo podemos inventar. Le dije, ¿cómo lo inventamos? O sea, crear un Dios para... Yo había leído a Nietzsche y en Zaratustra, en unos diálogos, Zaratustra pregunta, mirando la salida del sol, dice Dios, y si hace esta pregunta, ¿creó Dios al hombre o el hombre creó a Dios? Y él mismo se responde, fue el hombre el que creó a Dios. Y entonces como yo, como buen ateo, me había... entonces voy a crear a Dios. Sí, Nietzsche me autoriza. Mire que muchas veces el diablo ha perdido el año. Eso es una cosa de Nietzsche, incluso censurado por la iglesia y todo, muchas bestialidades. Sin embargo, eso me sirvió a mí para acercarme a Dios. Creó el hombre de Dios, y yo creé en ese momento a Dios. ¿Cómo? Le dije, entonces, ¿cómo vamos a creer? Y me dijo, puede ser un abanico. Me mostró un abanico y le dije, no me sirve. Dios es un abanico. Ese abanico no lo hace por las personas. Entonces me mostró una lámpara. Puede ser esa lámpara porque Dios es luz. Le dije, no me sirve. No me sirve. Entonces me dijo, puede ser estas personas, un grupo de personas como ustedes. Le dije, ¿por qué? Porque tienen más poder que usted para no beber. Es que el problema no es falta de Dios, sino falta de poder. Usted no tiene poder para dejar de beber. Dios sí tiene todo el poder. Pero tampoco me gustó y me dijo, entonces puedo ser yo. Y le dije, ¿qué va a ser usted mi Dios? Entonces llega y me dice, bueno, es tal vez esta silla. Y el primer Dios mío fue una silla como esta. Así escogí yo a Dios. Y miren la misericordia infinita de Dios. Miren la misericordia infinita de Dios. Dios aceptó ser una silla. Porque eso fue el 12 de agosto de 1979. Y hasta hoy yo no me tomo un trago. Dios aceptó ser una silla. ¿Por qué aceptó ser una silla? Yo digo, yo estaba en las reuniones. Entonces había cosas que no me gustaban. Y yo me quería ir de la reunión. Pero resulta que yo estaba sentado en la silla así, y cuando me iba a parar, vea, la silla se me pegaba. No me dejaba ir, esa silla se me pegaba. Dios, por medio de esa silla se me pegó ahí. Y yo no me podía salir de la reunión. Pero terminaba la reunión e inmediatamente me paraba como si nada. Y yo no entendí ese misterio. Pero empezó a pasar otra cosa también en mi vida. Cuando tenía alguna rabia, alguna cosa, deseaba consumir. Entonces me iba para un bar, una botella de whisky, una botella de ron. Lo serví en la copa
me lo llevaba y llegaba hasta acá y había una fuerza extraña que no me dejaba tomar ese trago. Yo queriendo tomarme y era así, algo que yo queriendo y algo que me la devolvía. Y yo terminaba estrellando eso contra la pared. Si compraba marihuana, cogía y apenas ya lo armaba que le iba a prender, venía algo y me hacía que lo botara. Compraba la cocaína, todo. Y llegué a decir en los grupos que mi vida era tan desgraciada que ni siquiera podía beber ni drogarme. Y era que Dios estaba obrando en mí. Pero yo en los grupos, cada que me daban la palabra, decía que los grupos eran muy buenos, pero empezaba a hablar muy mal de Dios. Que los grupos, pero que Dios ni qué carajo. No estaba, le había dado autoridad de ser una silla. Estaba obrando en mí. Todo el mundo se estaba dando cuenta, menos yo. Porque no lo quería aceptar. Mi terquedad no lo dejaba. A los 3 años me vine de Puerto Rico ya para Colombia. Pasé por Medellín, pero en Medellín ya había una guerra entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín, y el patrón me estaba esperando para que yo participara en esa guerra, y yo ya no quería nada de eso. Primero tenía mucha plata, entonces yo le dije no, y me vine para Barranquilla. A mí en Medellín me dicen el costeño, porque es que yo casi más de la mitad de mi vida lo he vivido en la costa, entre Barranquilla, Cartagena y Valledupar. 3 ciudades han sido mis predilectos. Entonces me vine para Barranquilla. Aquí monté unos negocios y seguí asistiendo a los grupos. Y un día me dijo un compañero, aquí en la 41 con 38 había un grupo, me dijo un amigo, es que, Cachaco, el testimonio suyo es tremendo, pero el esfuerzo es grande. Y le dije yo, ¿por qué, Gaspar, qué grande? Es que usted dejar de matar, dejar de robar, dejar de beber, dejar de drogarse, sin creer en Dios. Le dije, ¿verdad, Gaspar, hombre? Ahora es que me doy cuenta que hace 3 años yo vine y la única objetivo mío era dejar de beber. Y me doy cuenta que todo eso ha salido de mi vida. No solamente el trago, sino la droga, todo esto. ¿Cómo ha sido eso, Gaspar? Explícame. Y me dijo una frase que acabó de cambiar mi vida. Me dijo, ese es Dios actuando. Dentro de ti está actuando Dios. No es, Rafael, que vos querés beber y no podés. No es que a usted ponen un negocio y no podés. Dios no te deja porque vos le diste la autoridad a Él para que manejara tu vida. Y la está manejando muy bien. ¿No te sentís feliz con eso? Y ese día, yo recuerdo que dije, es amor. Si es verdad lo que dice la Biblia. La equivocación era de mi papá, de mi mamá, de los curas y de la gente, cuando a toda hora están diciendo es que castigo de Dios. Porque ¿cómo es que ese Dios no le importa que yo sea un sicario que haya quitado un poco de vidas, que sea un atracador, que sea un drogadicto, que sea un promiscuo, que sea un aberrado sexual, que sea todo esto, para quitarme todo eso y tenerme viviendo bien? Y ese día fui al grupo, al otro día, y yo pedí la palabra. En los grupos ya no me dejaban compartir, allá llaman compartir, o sea, hablar, porque les chocaba mucho por las andanadas que tiraba yo contra Dios. Y ese día cuando alcé la mano me dijo el coordinador, no. Y yo, ¿pero por qué? Me dijo, no. Entonces ya me dijo, hermano, ya para empezar a hablar mal de Dios ahí, a hablar sus bestialidades. No, usted está vetado. Pues yo me paré y allá hay atril como este y me tomé el atril por asalto. O sea, esperé que el que estaba compartiendo, disimulé que allá al baño. Entonces yo fui aquí como al baño. Y entré al baño, pero luego salí del baño y yo no entré al baño nada, sino fue como un disimulo. Y me paré aquí, este que se quita ahí y yo que me meto. Y yo estaba aquí. Cuando el otro llegó y terminó, entonces yo arranqué. Cuando arranqué aquí, llega el coordinador y es que, usted no puede hablar, compañero. Le digo, un momentico, hermano. Digo, entonces cerramos la reunión. Cuando él fue a cerrar la reunión, yo llegué y dije, no me joda, ustedes, ¿por qué no me van a dejar hablar a mí aquí? Si yo solamente quiero decirles una cosa a ustedes, y es que yo estoy aquí solo por la gracia de Dios. Vea, eso impactó a todo el mundo. El animal ese, el que siempre ha renegado, está diciendo, yo recuerdo cómo empecé a ver gente llorar, cómo varios se vinieron y eso me alzaban y para arriba, y eso se volvió como 5 minutos un despelote en ese grupo.
eso, y otros aplaudían y tal cosa. Incluso un muchacho que le decíamos mongol me dijo, hermano, se acaba de salvar. Porque, hermano, yo estaba haciendo mucho esfuerzo, pues yo ya tenía ganas de pegarle a usted una puñalada y de oírlo hablar mal de Dios aquí todos los días. Pero, uy, ya Dios entró en... Entonces, terminó. Yo dije a las personas que yo no sabía cómo era Dios. Yo no sé si es barbao. Yo no sé si es sarcón como muchos dicen. Yo no sé si se parece a... Pero yo lo voy a buscar porque tengo que agradecerle el resto de mi vida lo que ha hecho por mí. Terminó la reunión, me siento y se me arrima un compañero, Jaime. Me dice, viejo Rafa, ya crees en la existencia de Dios, ¿cierto? Y dije, claro, Jaime, Dios existe, no ves mi vida, hombre. Lo que pasa es que era el Dios que tenía antes, era imaginario. Este existe y está dentro de uno, me ha cambiado mi vida, hermano. Y me dijo, ¿y tiene un nombre? Le dije, sí, ¿cómo se llama? Incluso yo pensé, ya este me va a enredar, que tiene nombre y todo. Pero también me acordé, ¿verdad que es que yo necesito conocerlo? Bueno, entonces ¿cómo se llama? La respuesta fue, se llama Jehová mi Dios. ¿Quieres ir a un culto? ¿Quieres ir a un culto? Le dije, sí, vamos. Y mi búsqueda de nuevo de Dios empezó con una comunidad, una secta que se llaman los Testigos de Jehová. Yo fui a los Testigos de Jehová, un grupo por allá, arriba, en eso que va por como por la 84, no, por la 72. Salón del Reino de los Testigos de Jehová, hace muchos años. Entonces yo fui allá con él. Cuando fuimos a entrar, llegó y me dijo, espera un momentico, y ahí en el quicio se abrió su maletín ejecutivo y sacó una corbata y se la puso, y sacó otra y me la entregó a mí. Le dije, ¿y esa corbata para qué? Mi hermano, para entrar aquí, hermano, al Salón del Reino. Le dije, no, es que ese Dios de ustedes es muy elitista, hermano, no me gusta. No me sirve. El Dios de los alcohólicos me admitió drogadito, todo esto, todo. Y el de ustedes de corbata, entonces no es el Dios que estoy buscando. Entonces llegó y dijo, espérate, yo hablo con el pastor. Y entró y yo vi que habló con él, y salió el pastor, bienvenido hermano, entre. No, por el momento usted puede entrar sin corbata. Después de que Jehová mi Dios entre en su corazón, ya usted verá por qué es que se tiene que poner la corbata. Y entré a los Testigos de Jehová, 3 meses estuve en los Testigos de Jehová. Miren, así yo critico las sectas, mas no las rechazo. Yo los amo mucho, porque son hermanos míos en Cristo. Así yo no lo acepto. Para mí todo mundo es hermano mío en Cristo. Sea testigo de Jehová, sea islámico, sea el que sea. Para mí es hermano en Cristo. Para mí como verdadero cristiano. El caso es que yo le agradezco mucho a los Testigos de Jehová, porque con ellos empecé a enamorarme de leer la palabra de Dios, la Biblia. Con ellos empecé también a alabar y todo, pero les rechazo que con ellos empecé a odiar a los católicos. Me enseñaron a odiar a los católicos. Me transmiten una cosa y luego me transmiten un odio. Que por idólatras, que por pecadores, bueno, mejor dicho, porque según todas las sectas, la porquería más grande que hay somos los católicos. De pronto podemos darle gloria a Dios porque somos los únicos que aceptamos ser pecadores. Pecadores. Sí, yo soy un pecador, tú eres un pecador. Por eso a veces nos toca buscar sacerdotes. Porque uno se ponía a hablar con un hermano de otra secta y lo primero que, cuando yo era pecador, o sea que ya no pecan. Y yo digo, este no ha leído la Biblia. Pablo dice, y Juan también, que el que diga que no tiene pecados es un mentiroso. Y ahora dentro de este testimonio, que se van a dar cuenta cuando tuve el encuentro con el Padre, se van a dar cuenta por qué también. Entonces, en los Testigos de Jehová, como en todo grupo, en este grupo usted puede tener un amigo especial, ¿cierto? Y usted una amiga especial, así, cada cual, ¿cierto? Y yo tenía un compañero muy llavería, y estábamos en una
prédica, en un culto, ojo, yo le enseño, es un culto. Estábamos en un culto cuando llegaron con una noticia, entonces el pastor vino y habló con mi hermano y me llamó a mí. Me dijo, vaya, acompañe al hermano a la clínica que el hijo está grave. Y arrancamos de allá al Seguro de los Andes. Y llegamos cuando la noticia era que el hijo de él estaba grave, había que hacerle una operación urgente, de vida o muerte. Y había un pequeño problema, no estaba la sangre para ese niño, para hacerle una transfusión. Yo pregunto tipo de sangre del niño y me dicen B positivo, y yo soy B positivo, y le dije, listo doctor, aquí está la sangre del niño. Cuando llega mi hermano y me mira y me dice, yo te agradezco mucho, y lo mismo a usted doctor, pero a mi hijo ni lo operan y menos le hacen transfusión de sangre. La Biblia prohíbe eso. Y ese niño se murió a las 3 horas. Y yo le dije a mi hermano, lo asesinaste. Lo asesinaste. Le negaste el derecho a la vida. Y me retiré de los testigos de Jehová. Vivo buscando desde esa época en todas las Biblias. Yo soy teólogo religioso. Yo consigo toda versión de Biblia que sale. Y en todas busco es donde dice que no se puede hacer transfusión. Y nunca lo he encontrado. Ni se encontrará. Y a veces cuando me pongo a compartir con algún testigo de Jehová, no de los que son groseros y agresivos, sino que hay unos que se dan más al diálogo, no me han podido probar históricamente, científicamente, donde dice que no se puede hacer transfusión de sangre. En el Antiguo Testamento se habla de los sacrificios y no consumir la sangre y todo, en el Antiguo Testamento. Pero si yo soy cristiano, debo darme cuenta que Cristo vino y abolió todo sacrificio, porque Él fue el Cordero. O sea, ya no hay animal impuro. Si leemos los Hechos de los Apóstoles, cuando se le apareció a Pedro para que fuera de Cornelio, le bajó varias veces la manta con animales y Pedro le decía, no como, porque le decía, come, y yo no como animal impuro. Y le respondía, lo que yo purifico, purificado queda. Y eso fue lo que vino. Entonces me fui a los testigos de Jehová. Pero como ya me habían enseñado que en los católicos era, no, yo que iba a venir donde ustedes tan malos. Si yo ya no era pecador. Supuestamente creía yo pues. Entonces me fui para otra secta. Muy atractiva, se llamaba la Asamblea de Dios. Y tenía un predicador. Qué cliente para predicar bien. Hasta cierto punto. Cuando dejaba el Espíritu Santo dentro de él. Aún existe, él es muy amigo mío, aunque me tiene mucho miedo. Cuando yo paso por la iglesia, él me dice, aquí no te vas a arrimar porque te me lleva la gente. Y yo le digo, Carlos, poné mucho cuidado con lo que estás haciendo, porque si no te arrepentís, a candela que vas a llevar, quitándole la plata a toda esa gente. Entonces, yo estuve ahí, y con él, hoy en día somos amigos, pero yo salí de esa comunidad, de la Asamblea de Dios, porque él un día en una prédica se puso a hablar mal de la Santísima Virgen María. Y yo casi lo mato. Porque es que yo fui el ateo más simpático que había. Yo no creía en Dios, pero era enamorado de María, en la vocación de la auxiliadora. A mí me hablaban de Dios, tenían un problema conmigo. Y me hablaban mal de la Virgen y tenían otro problema peor. No creía en Dios y creía en su madre. Y entonces por eso me fui. Después en la Pentecostal Unida, el mismo que me llevó peleó con el pastor. Y como al mes que me lo encontré, le dije, ¿viste por qué no volviste al curso? Es que yo fundé mi propia iglesia. Y entonces, ¿qué es eso de Pentecostal Unida? Y cada que pelean con el pastor, forman otra iglesia. Entonces, ¿dónde está la unidad? Me salí de ahí. Adventistas, bueno, participé en casi todas las sectas, con un resultado, estaba Dios, pero incompleto, no estaba Dios completo, incompleto. En otros no existía la Santísima Trinidad, y si existía la Santísima Trinidad, dividida, no unificada, no el Dios unitrino.
terminé cansado de las sectas, quedaba la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica era muy mala. A mí ya me habían radicalizado contra los católicos. Observen cualquiera que se pasa de la Iglesia Católica y verá que es radical contra nosotros. Por eso estos retiros son bonitos, porque aquí vienen muchos que en ese retiro van a ir 2 evangélicos, 3, y yo, gloria a Dios, porque esos vienen católicos. Porque si entran es porque el Señor los trae y los hace regresar. Porque empiezan a mirar esto. Entonces me fui a la filosofía oriental. Empecé por un movimiento que se llama Gnosis, los gnósticos. Llegué al 7º grado Rosacruz en la Gnosis, y como ya no tenía más búsqueda, tuve que salir de la Gnosis. Entonces incursioné en la metafísica. Connie Méndez me llamaba mucho la atención, y el conde de Saint Germain también. Pero leyendo la vida de Connie Méndez me desinflé de la metafísica, porque Connie Méndez, en un acto de levitación, haciendo unos disque karmas y unas oraciones, la persona se levanta, el cuerpo se levanta y flota en el aire. Eso lo hace Satanás. Connie Méndez, en levitación, en su apartamento en un 10º piso, su soberbia apenas levantó, la mandó mentalmente a salir hacia afuera de la ventana y terminó contra el pavimento, muerta. Esa fue la muerte de Connie Méndez. Entonces, tampoco me gustó eso. Luego conocí un movimiento muy simpático que se llamaban los Hare Krishnas. Y entonces entré a los Hare Krishnas. Y cuánto anduve por ahí gritando, Hare Hare, bueno, todas esas bobadas, y con una colita por aquí, y por aquí con un incienso. Bueno, eso es un poco de pericuetos. Tampoco. La conciencia krishna tampoco me gustó. Bueno, fui incursionando ahí, los masones, estuve hasta con los masones, los adoradores del arquitecto del universo. Los masones sí me sacaron, porque es que para ser masón hay que tener plata. Sí, la masonería no admite pobres. Ustedes saben, si admitieran pobres ya nos habían convertido a todos. Ellos a Dios lo llaman, es que ellos son el gran arquitecto del universo. Ellos son los adoradores del gran arquitecto del universo. Entonces, luego me metí hacia una comunidad, otra que se llamaba el Tao, el taoísmo. Ahí creí que iba a encontrar a Dios. Me decían que Dios era un extraterrestre, que vivía en Júpiter, que en un pueblo de Júpiter que se llama Ganímedes. Incluso me dieron los 2 libros para prepararme para la ida al encuentro con Dios en Ganímedes. Mi preparación para Ganímedes y mi viaje a Ganímedes. Y yo me puse a preparar todo eso. Mientras iba haciendo el proceso en el Tao, que se podía hacer que por el ascendente derecho o por el espiral, a llegar a ser el superhombre. Porque miren todas esas locuras. Y yo llegué al superhombre por la escalera recta, no por el espiral. Dios a mí me ha dado una cabeza como buena para estudiar. Pero cuando yo llegué, que ya me estaba preparando para viajar al Tíbet, entrar a una montaña, y es que en el centro de la tierra, tomar un agua que llamaban el elixir de larga vida, y allá venían de un ovni para llevarme a Ganímedes. Me llamaron días antes y me dijo un señor, don Carlos, Rafael, le tengo una buena noticia. Y dije, ¿cuál es la noticia, don Carlos? Y me dijo, que usted va a ser Dios, usted va a ser el Dios Burkia, le van a dar regencia en toda la costa y parte de Europa. Se me cayó el carriel. ¿Saben por qué? Es que yo andaba buscando a Dios, yo no quería ser Dios. Entonces me retiré de ahí, y entonces ya quedé stand-by, en ninguna, ni sectas, ni filosofía oriental, quedaba la Iglesia Católica. Pero como la Iglesia Católica era tan mala, entonces quedé por fuera. Y después de ser un próspero comerciante con toda esa plata que tenía, yo tenía almacén
en Valledupar, almacén en Sincelejo, almacén en Magagué, almacén en el Banco Magdalena y puse un almacén en el sur de Bolívar. Allá empecé a tratar con la guerrilla, primero pagando el impuesto, luego ayudándoles a conseguir armas, traficando armas con ellas, y terminé siendo miembro de la guerrilla. Pero ahí viene Dios, ya había entrado en mi corazón. En la guerrilla hice una carrera rápida, ascendente, muy rápida, pero empezó a ocurrir un fenómeno en Rafael. Hacían esos homenajes después de una toma o después de una emboscada al ejército o a la policía, porque recuperaba muchos fusiles, que porque mató al teniente tal, que por esto y eso. Pero cuando llegaba a mi cambuche, en esa soledad, empezó mi conciencia a oír las voces de los soldados, de los policías, de los niños, de los campesinos, esa gente como sufre cuando uno está tomando un pueblo, tirando bombas, dando candela y todo, y no nos maten, todo eso, y no me dejaban dormir. Y empecé yo a clamarle a Dios, que porque yo estaba en la guerrilla, que porque había permitido que yo volviera a quitar vidas y yo no quería volver a quitar vidas, que porque se negaba a mostrarme su rostro, a dejarse encontrar, si yo lo único que había hecho todos esos años era buscarlo, que si él mío no veía en todas las setas que yo había estado en todas las partes, que por qué se negaba, que me ayudara, que por favor me ayudara. Yo recuerdo que me levantaba y miraba, miren la soberbia, que no hubiera por ahí ningún guerrillero de los guardias y todo, para que no me vieran a mí arrodillándome en una montaña a pedirle perdón a Dios, a pedirle misericordia, a pedirle que no me dejara quitar más vidas, a pedirle que me sacara de ahí. Y él me oyó, porque Dios es grande, él me oyó, Dios es muy grande, pero me oyó el estilo de él. Yo recuerdo que a nosotros, al frente en que yo estaba, era uno de los frentes más temidos de la FARC, en el sur de Bolívar. El sur de Bolívar, cuando se hablaba del Frente 37, la gente decía, muy bueno, los campesinos nos querían mucho, a mí me querían mucho, por mi forma de ser, porque yo llegaba no quitando, sino dando. Yo tuve muchos problemas con mi superior en la FARC, porque yo gastaba mucha plata con los campesinos, porque es que yo era un revolucionario de verdad, y yo quería la igualdad. Entonces, vea, muchas veces yo me iba por la compra, y en el pueblo, y nunca quitaba, sino que yo iba y compraba y pagaba, y yo arrancaba con 8 o 10 mulas, y cuando llegaba al campamento llegaba con 2. Yo llegaba a esta casa y ahí mismo, aquí que panelita, aquí que la carnita, bueno, les dejaba a todos. Y cuando llegaba allá, camarada, esa gente tiene mucha hambre. Por eso cuando yo salía de esos pueblos, yo en toda casa encontraba, yo era muy tintero y me dejaban siempre una ollada de tinto. Y yo digo, hoy en día que ya el Señor me sanó del cáncer y todo, antes yo no tuve nada. Miren, yo a las 3 de la mañana me tomaba un pocillado de tinto y 3 bananos, y no me daba nada en el estómago. Eso es como para que uno se hubiera muerto. Sin embargo, mire, Dios era muy bueno en eso. Entonces, mire, el miedo que tenían era que como éramos de colaboradores, éramos de peleadores, porque ese frente de las FARC sí era un frente guerrero, porque todos los que yo conseguí yo decía, yo no traigo aquí sino guerreros. Yo para cuando armamos ese frente, yo recuerdo que yo en el secretariado, como yo era del secretariado de la FARC, yo dije, yo voy a armar un frente, pero quiero los 2 mejores de todos los demás frentes. Y yo me fui a todos los frentes a escoger los 2 mejores, y los 2 mejores para mí eran los más malos, gente mala, que no le diera miedo del plomo. Entonces teníamos esto, que la gente se alegraba porque les dábamos comida, les dábamos esto, pero la gente tenía miedo porque yo era hey, ¿verdad que el ejército está en tal parte? Vaya, dígale a ese teniente que lo estamos esperando en esta montaña o en tal parte. Y entonces se formaban esos combates. Entonces ahí era donde la gente decía, nos dan todo, pero luego destruyen el pueblo. Porque muchos tenientes, cuando uno les mandaba decir, sí aceptaban.
Si ustedes notan, la guerrilla, un trato es con la policía y otro trato es con el ejército. A nosotros nos gustaba mucho pelear con el ejército. A la policía le llevábamos bronca, pero con el ejército sí. Entonces, le mandamos y se formaban esos combates. Entonces, por eso la gente le daba miedo. Por eso la gente le daba miedo. Total de que nos empezaron a avisar, mire que el ejército y el gobierno, a nosotros nos mandaron decir muchas veces que desocupáramos todo eso, que nos iban a mandar 4 brigadas móviles.